Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy les traemos unas conclusiones, un análisis detallado acerca de un informe emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en torno a las situaciones de vulneraciones y abusos por parte del Estado hacia los manifestantes en Venezuela en el año 2017. Trataremos de abarcar todos los temas, entonces pasaremos o tocaremos superficialmente algunas de estas láminas. De todas formas, estará al acceso del que lo necesite y cualquier pregunta estamos a la orden. Nosotros tomamos el informe y lo dividimos, lo segmentamos en 6 puntos que nos parecían relevantes. Veremos primero una breve introducción para contextualizar la situación y entender cuáles fueron esos abusos y que en efecto se dieron esos abusos por parte del Estado. Luego las obligaciones que debiese o tuvo que haber tenido el Estado junto con las responsabilidades frente al derecho humano de la manifestación y protesta pacífica, que detallamos bien en nuestro resumen. Luego hablaremos dónde está consagrado ese derecho, en qué instrumentos internacionales. Y por último hablaremos de la situación del gobierno y las medidas cautelares, en un caso muy importante de la luz de la materia de derechos humanos, como bien decía, como fue el de Leopoldo López, líder de oposición. Entonces, de todas las situaciones que se dan en el informe, nosotros podemos resumir, podemos tomar 3 de ellas que engloban la mayoría. En primer lugar, el uso excesivo de fuerza, porque si bien se entiende que en las manifestaciones tiene que haber uso de fuerza por parte del Estado, este uso de fuerza tiene que estar destinado a garantizar la protección de los civiles. En Venezuela ha sido todo el caso contrario, comprobado por el informe. La Policía Nacional Bolivariana y la GNB, la Guardia Nacional Bolivariana, actuaron desmedidamente sin un uso progresivo de fuerza en contra de los manifestantes. Este uso desmedido de fuerza dio como resultado una serie de decesos que no tuvieron que haberse dado en el contexto de una manifestación pacífica, que fueron un total, investigados por la Fiscalía General de aquel momento, Luis Ortega Díaz, de 124 muertes imputables a estas fuerzas o aparatos del Estado. Entonces, principalmente la GNB, que tuvo bajo su poder 46 de estos fallecimientos. Podemos ver en el cuadro abajo que 27 de ellos fueron hechos a través de armas de fuego. Ya por ahí nos dice que la finalidad de estos aparatos del Estado y por tanto del gobierno no fue proteger a los manifestantes, sino todo lo contrario, sino nos explicaría el uso de armas de fuego. Eh, Luego tenemos detenciones arbitrarias que se dieron en el marco de las protestas, según ONGs, organizaciones no gubernamentales, 5.051 personas, 5.051 personas fueron detenidas arbitrariamente entre abril y julio de 2017, es decir, un lapso de tiempo ínfimo. Pero además de que fue un lapso de tiempo ínfimo, 5.410 de esas 5.051 personas fueron niños, fueron menores de edad. Entonces, aquí ya entramos directo en la gravedad, en lo delicado que fue la actuación del Estado y el agravio que causó a los derechos humanos. Eh, Ahora hablando un poco acerca, evidentemente estas manifestaciones y detenciones no tuvieron ningún tipo de debido proceso, fueron completamente inconstitucionales, como bien se prueba en el informe. Ahora hablaremos un poco de la contextualización, muy brevemente. Todo inicia cuando, esto fue un error de tipeo, no dice corte, debería decir Tribunal Supremo de Justicia, anula las decisiones de la legítimamente constituida Asamblea Nacional. Todo esto acrecenta cuando la fiscal general Luis Ortega Díaz cataloga estas actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia como inconstitucionales, es decir, que rompen el orden constitucional en Venezuela. Esto lleva consigo o ocasiona que la Mesa de la Unidad Democrática, partido de oposición, convoque a unas manifestaciones que, bueno, fueron una serie de manifestaciones a lo largo de esos meses y las primeras detenciones que tenemos registro, de los datos más importantes de esta línea de tiempo que puede acceder después, fueron que el 4 de abril 16 personas fueron detenidas. Y el 6 de abril se dio la primera muerte de un manifestante, Jairo Ortiz, de apenas 19 años de edad. Luego tenemos que todo esto, o la fuerza, o el uso de fuerza por parte del Estado se acrecentó con el Plan Zamora, que fue una especie de respuesta a la supuesta o los supuestos ataques de la oposición y los Estados Unidos que pretendían lograr a través de las manifestaciones pacíficas, o al menos esto quiso hacer creer el gobierno. El 19 de abril, Día Patrio, muy importante, se convocó lo que el informe llama la marcha de todas las marchas, que tuvo el mayor número de detenciones, tenía 542 detenciones en un solo día y 22 ataques a periodistas. Al día siguiente, el 20 de abril, se dio el número mayor de víctimas eh, fallecidos a manos de los aparatos del Estado, que fue de 4 muertos en protestas, más 9 muertos durante los saqueos provocados. Todo se acrecenta cuando convoca el presidente Nicolás Maduro a una asamblea nacional constituyente
que da consigo la segunda fase del Plan Zamora, una segunda fase de marchas con mucha más represión, eh, donde el Tribunal Supremo de Justicia busca destituir a la fiscal general Luis Ortega Díaz, volviendo a romper con el hilo constitucional, y conceden, como veremos más adelante, arresto domiciliario al líder de opositor Leopoldo López. Y aquí ya podemos entrar a entender que en efecto hubo violaciones, que en efecto se perpetraron los derechos humanos de los civiles y de los manifestantes, y ahora podemos entender o podemos tratar cuáles tuvieron que haber sido las obligaciones por parte del Estado respecto a ese derecho humano y por qué se incumplieron. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Figueredo. Yo soy parte del equipo de trabajo Maca Quintana, María Carlota Quintana y Andrés Tudia. Y yo voy a hablar sobre dos puntos muy importantes. El primero, sobre las responsabilidades. Y segundo, fuentes o otros instrumentos internacionales que van acorde al tema. Primero, quiero hablar sobre el libro La obligación de respetar y garantizar los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La responsabilidad del Estado consiste en cumplir directamente con la norma establecida, ya sea absteniéndose de actuar o en una prestación. Las responsabilidades del Estado son las garantías de pleno goce y el ejercicio de los derechos. Esto se ve violado en el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y las detenciones arbitrarias y restricciones indebidas a la libertad de expresión, cosa como mi compañero mencionó, fue algo muy relevante y algo que sucedió en el apogeo político en el año 2017. En esta imagen pueden observar 5 puntos muy importantes que habla sobre el supuesto deber del Estado. La garantía del pleno goce y ejercicio de los derechos. El Estado tiene la obligación fundamental de garantizar que todas las personas en su territorio o jurisdicción pueden disfrutar plenamente de sus derechos humanos sin discriminación alguna, cosa que después vamos a hablar sobre el derecho a la libre expresión y el derecho de la libre asociación, cosa que posteriormente voy a comunicar. Deber de proteger a las personas frente a las amenazas, cosa que fue totalmente lo contrario. En este caso, el Estado fue la amenaza hacia estos estudiantes. El Estado tiene el deber de proteger a las personas frente a cualquier amenaza que provenga de agentes privados o públicos. Tercero, adopción de medidas de prevención general. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas de prevención general frente a casos de violación grave de derechos humanos. En este caso, el Estado fue el encargado de violar estos derechos humanos. Cuarto, responsabilidad en reparar a las víctimas. El Estado tiene la responsabilidad de reparar a las víctimas de los derechos humanos. Como mencionamos antes, el Estado, aparte de detener indebidamente a más de 1.000 personas, realizó homicidios, que esa es la palabra calificada del acto que ellos realizaron, y no se hicieron responsables de ninguna de estas irrupciones a nuestros derechos fundamentales. Y cooperación con algunos órganos internacionales, que el Estado tiene la obligación de cooperar con órganos internacionales de derechos humanos, cosa que evidentemente no fue el caso. Ahorita yo quiero mencionar los instrumentos internacionales. El primero es sobre el derecho a la libertad de expresión, el cual es el derecho a la libertad de expresión es crucial, es de crucial trascendencia, ya que encuentra su sustento en diversidad de instrumentos internacionales. El derecho de libertad de expresión es que cuando una persona realiza con un proceso debido y correcto una libertad, realiza debidamente y correctamente la libertad de su expresión sin perjudicar o atacar a otra persona, este derecho debe ser respetado y cumplido, cosa que, como podemos ver, cuando los manifestantes, estudiantes, realizaron en acto de protesta pacífica, cosa que está ratificada en la Constitución, ellos fueron igualmente atacados y fueron denominados como terrorismo. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estipula que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, sin que esta opinión y expresión perjudique la de otro de una manera negativa. Pueden tener una opinión distinta, pero que no se busque atacar, no se busque por medios de agresión perjudicar la opinión del otro. El artículo 13 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre menciona que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden. El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos del año 1969 menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 66, 1966, menciona lo que hemos mencionado ya varias veces. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Como mencionó mi compañero y como he mencionado yo también, esta libertad de expresión fue altamente perjudicada, fue altamente perseguida y fue altamente atacada por el Estado. Ahora, un segundo punto muy importante, un punto que no se le da la importancia que puede tener el primero, pero para mí es igual de importante, que es el de la libre asociación, que tenemos el derecho de poder libremente formar asociaciones o grupos para expresar, promover una idea colectiva. El artículo 20 de Derechos Humanos de 1948 habla sobre toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente con otras personas. Este derecho no puede ser restringido. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, Deberes del Hombre, habla sobre la obligación del Estado de garantizar el derecho a la seguridad social, una seguridad social para estas personas que realizan la libre asociación, cosa que no fue el caso. Más bien el Estado persiguió a estas personas que hacían la libre asociación. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes tenía una asociación, un colegio, el Estado buscaba irrumpir, atacar y destruir esta asociación. Y los últimos dos, artículo 15, Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 69, habla sobre toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo. Y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se garantiza a las personas el derecho a reuniones pacíficas. No se podrá cortar el ejercicio de este derecho. Como mencioné antes, ninguno de estos artículos fueron respetados por el Estado. Más bien fue totalmente lo contrario. Ahorita mis compañeros te van a seguir hablando sobre este tema tan importante que nosotros como estudiantes deberíamos saber abarcar y sobre todo cuidar para que en un futuro poder defendernos de cuando el Estado intente atacar sobre nuestros derechos fundamentales. Muchísimas gracias por su atención. Bien, una vez que entendimos las actuaciones que violentaron o fueron en contra de las responsabilidades y obligaciones del Estado con respecto al derecho humano, a la manifestación y protesta pacífica, vamos a hacer ahora una especie de análisis, como lo hicimos al principio, de la situación del gobierno y de las violaciones a los derechos humanos, o qué hacía el gobierno con respecto a las violaciones de derechos humanos. Y tenemos la negligencia y falta de acción, además de justificaciones muy cuestionables. Y es que las autoridades venezolanas no solamente trataban como supuestos los hechos violatorios de derechos humanos, sino que directamente los negaban, los ocultaban de la comunidad internacional y hacían caso omiso a estas acusaciones. Entonces, faltaba este elemento protector, este elemento garante del Estado al ocultar hechos de violación de derechos humanos. Además, las condenas por estas violaciones eran insuficientes. Realmente no existían condenas por parte del Estado a las violaciones de derechos humanos por parte de los aparatos del Estado. Se promueve un discurso estigmatizante en contra de la oposición y los manifestantes. Se los llamaba de terroristas y de guarimberos a los propios civiles venezolanos. El gobierno además argumentaba como bien explicamos al principio, la ilegítima e inconstitucional participación de la GNB, de la Guardia Nacional en las manifestaciones, bajo la débil e inválida premisa de que se trataba de eventos multitudinarios que superaban la capacidad de la policía. Entonces, bajo este triste argumento, el gobierno venezolano justificaba la actuación inconstitucional y además justificaba el ataque de la Guardia Nacional, de un cuerpo militar venezolano en contra de los venezolanos. Es decir, un sentido y una gravedad increíble en este tema. Se violentaba el debido proceso con las detenciones, inclusive con las muertes, y esto nos llevó a un plano de represión y control, donde el gobierno utilizaba su poder político, y esto ya es literalmente una conclusión de las actuaciones que vimos, para reprimir a los manifestantes con medidas severas y arbitrarias. Y tenemos un ejemplo que quisiéramos tocar, que es el decreto número 2992 del 27 de julio, que en pocas palabras prohibió las manifestaciones públicas durante el periodo electoral, el periodo electoral del 28 de julio al 1 de agosto, bajo la falsa justificación de mantener la paz durante el proceso de votación. Es decir, vamos a reprimir un derecho humano tan fundamental como es el derecho a la manifestación para, en pocas palabras, tratar de salvaguardar un periodo electoral que además a propósito se sobreextendió el tiempo, y de esta forma reprimir el derecho humano bajo un falso supuesto de protección y garante de derechos humanos.
Las medidas cautelares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un mecanismo mediante el cual ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que están en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Son decisiones judiciales temporales y son esenciales para proteger los derechos o prevenir daños mediante se resuelve un conflicto. Esto impide la agravación de una situación durante el proceso judicial, ya que su objetivo es prevenir que las partes sufran perjuicios que podrán hacer ineficaces una decisión judicial favorable. Por otro lado, las medidas provisionales, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son medidas en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se hace necesario evitar daños irreparables a las personas. En muchas ocasiones, estas medidas provisionales pueden salvar la vida de una o de varias personas a la cual se le están amenazando las garantías de sus derechos humanos. Estas son emitidas por órganos judiciales o cuasi judiciales internacionales. Estas medidas se adoptan mientras se espera una decisión final sobre el fondo del asunto. Tienen una dimensión más internacional y buscan proteger los derechos humanos en contextos donde los mismos mecanismos internos son insuficientes para el caso en específico. En Venezuela, el deterioro en el ámbito de derechos humanos ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales. El informe del cual hoy estamos hablando se detalla cómo la represión, el uso excesivo de la fuerza por parte de los órganos de seguridad y las detenciones arbitrarias son algunas violaciones que han puesto en riesgo la vida e integridad de muchos de sus ciudadanos. Ante esto, la intervención de los organismos internacionales ha sido fundamental para brindar apoyo a las víctimas y, y poder evidenciar lo que está pasando en Venezuela a la comunidad internacional. En un caso en Venezuela donde se puede evidenciar estas medidas fue con Leopoldo López. Es un líder político y un activista democrático venezolano, el cual lideró los movimientos políticos ocurridos en el momento del informe. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales para proteger la vida e integridad de Leopoldo López junto a otros activistas políticos que estaban pasando por la misma situación. Dichas medidas ordenaron al Estado venezolano a adoptar acciones inmediatamente para garantizar la seguridad de los detenidos, reflejando la urgencia y la gravedad de la situación. Estas medidas sirvieron como herramienta de protección a la represión política. Además, destaca la función de los mecanismos internacionales en la supervisión y corrección de prácticas estatales que violan derechos humanos fundamentales. En conclusión, podemos añadir que estas medidas cautelares y provisionales son fundamentales en la protección de derechos humanos y más cuando los mecanismos internos nacionales no sirven efectivamente para proteger a sus ciudadanos. En conclusión, podemos decir que el gobierno venezolano violentó irrefutablemente el derecho a la manifestación, a la protesta pacífica del pueblo venezolano. Todas estas violaciones, efectuadas de forma generalizada y sistemática, y al ser hechas solamente a un grupo de la población, es decir, a la oposición, por medio del uso del aparato del poder del Estado. Estas atrocidades que pasaron en el año 2017 causaron más de 124 muertes en manifestantes civiles inocentes, además de 5.051 detenidos arbitrariamente, entre ellos 410 niños. Es por todo lo que explicamos que podemos concluir que bien alude el nombre del informe analizado. Los manifestantes, en efecto, fueron víctimas de vulneraciones y abusos de derechos humanos durante las protestas en Venezuela. Y además, la parte actora de estas perpetraciones no fue sino el propio Estado venezolano. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado nuestra presentación.